Normalmente menos es más. Bienvenidas y bienvenidos equipo, ¿cómo estamos? Otro vídeo improvisado, me van a disculpar, últimamente no me da la vida para hacer los guiones que tengo ahí justo a vuestra derecha. No hay manera de sacar tiempo para ello, pero hoy vamos a hablar de un tema un poquito distinto. Y es que hoy el objetivo de mi vídeo no es llegar a lo que normalmente intento llegar en mi canal, que es a aquellas personas que estáis empezando, que lleváis un par de años en artes marciales. Casi todo el contenido de mi canal va orientado a esas personas que, ya digo, o se están empezando en empezar o solo llevan un par de añitos en el mundillo de las artes marciales. Hoy vamos a ver un consejo para aquellos que estáis empezando a entrenar o a dar clases. Porque si bien es cierto que una persona que se ha decidido a dar clases, ya sea a niños o adultos o a ambas generaciones artes marciales, es una persona que ya es competente y lleva muchísimo tiempo entrenando, no tiene por qué saber dar clases, a menos que ya sea maestro, haya estudiado magisterio, pedagogía o algún tipo de estas carreras universitarias donde nos enseñan a enseñar. De resto, no tienes por qué tener esa experiencia y a veces estamos muy perdidos. De hecho, hay algunos vídeos que están dedicados a estas personas, como pueden ser los que tengo en una lista de juegos para artes marciales, que si eres profesor de artes marciales para niños, te recomiendo muchísimo que veas. Son juegos muy sencillos, pero a mí me hubiera gustado tener ese recurso cuando empecé, ya que hubiera sido una ayuda tremenda. Pero bueno, que me enrollo. El error más común que veo yo en los entrenadores nuevos a la hora de comenzar es avasallar a tus alumnos con demasiadas técnicas y demasiadas variaciones. Normalmente menos es más. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo por lo menos, este vídeo viene de una conversación que tuvimos el otro día en el vestuario, y era de, ¿te acuerdas, Yoso, cuando hacíamos... cuando empezábamos de rodillas siempre las luchas, o cuando nos explicabas un montón de técnicas, y estábamos recordando cosas que hacíamos hace un montón de años con un alumno que lleva un montón de años conmigo? Y una de las cosas que yo hacía era esa, pues si estaba explicando una palanca de brazo, en vez de explicar una palanca de brazo desde una posición, me empeñaba en explicar 10.000 variaciones, 10.000 no, pero a lo mejor en una misma clase explicaba 5 o 6 variaciones de la misma palanca de brazo, desde distintas posiciones, desde distintos ángulos, cuando el oponente hacía determinada según qué cosa, y al final... Esto todo venía de dos razonamientos, uno consciente y uno inconsciente. Y los dos erróneos, y los dos no deberíamos de hacerlo. El primero, mi pensamiento era, si yo ofrezco una cantidad amplia de opciones, como sé que tengo muchos tipos de alumnos distintos en clase, con distintos cuerpos, con distintas experiencias, con distintas edades, pues va a haber alguna variación que le sirva a un alumno en algún momento dado, ¿no? Y mi idea era que si yo te doy 5 o 6 opciones, tú cojas una, la que más te guste, y la desarrolles, ¿no? Y después, sin duda, esa era mi excusa por qué hacía eso en ese momento. Y después seguro que había también una parte inconsciente, que ahora me doy cuenta de ello, de inseguridad. Cuando tú empiezas a dar clase, por mucho que la mayoría de nosotros cuando damos clases es porque algún maestro, algún profesor, alguna figura de autoridad te dice, oye, ¿por qué no intentas dar clase, no? Y pues las circunstancias de la vida te llevan a envalentonarte y a intentarlo, empiezas a tener éxito, empiezas a tener alumnos, y te ves en la situación, pero que nadie te enseña realmente bien cómo dar esas clases, ¿no? Y hay muchas inseguridades, y yo sé que tenía muchas inseguridades al principio, sigo teniéndolas evidentemente, algunas, pero al principio eran muchísimas, y yo creo que una forma de suplir esas inseguridades de, oye, que la gente sepa que yo realmente sé, era dar todas esas cantidades de técnicas para que simplemente el alumno supiera que yo sabía mucho. Y esto, ya digo, normalmente es un poco estúpido porque ya se entiende que vas a saber más que tu alumno, no hace falta que hagas ese despliegue técnico. Y lo segundo, tampoco el alumno es que te pida que le demuestres nada. Si está en tu clase es porque le gusta y porque se lo está pasando bien, porque está progresando en sus metas, etcétera, etcétera, etcétera. No hace falta que te empeñes en reforzar la idea de que sabes mucho. Entendemos que si estás en esa posición tienes unos conocimientos ya altos, que se pueden mejorar, sin duda, siempre podemos mejorar como profesores. Pero bueno, ya se te supone que tienes un nivel. No hace falta que estés demostrando nada a nadie, ni siquiera a ti mismo. Y después que, como digo, es contraproducente, menos es más. La capacidad retentiva de los alumnos es mínima, en el sentido de que la capacidad de memorización y de interiorización que tiene un alumno a la hora de entender una serie de técnicas es muy limitada. Hay que tener en cuenta
chicos, chicas, que tu alumno viene normalmente o de estudiar o de trabajar. Entonces ya tiene la cabeza a tope. Es decir, ya tiene la cabeza con 1000 historias y cuando llega a tu clase, pues llega con una batería más bien descargada. Viene ya agotado. Entonces, las clases tienen que ser tienen que recargar esa energía. Y si aturullamos con demasiadas técnicas, podemos sobrecargar al alumno, que se aburra, que piense que es idiota incluso cuando no. Es decir, oye, es que tú tienes un montón de obligaciones fuera del gimnasio y tienes una energía limitada para estar aquí en clase. Entonces, nosotros tenemos que darles poquito, dárselo bien, que lo entienda, que lo asimile y después otro poquito, y después otro poquito. Y a lo largo de los años, ese poquito de todos los días se convertirá en mucho. No hace falta que sea mucho todo un día. Así que ya digo, esta es uno de los mayores errores que yo cometí, sin duda, a la hora de empezar a dar clases, intentar dar a mis alumnos demasiadas técnicas, demasiado contenido, darles demasiado valor por lo que estaban pagando en los meses, y es contraproducente. O sea, menos es más, sin duda, señores. Enseñen menos, intenten que la gente aguante más tiempo y verán cómo los resultados son mucho más rápidos que si intentamos atrullarlos al principio. Espero que les haya gustado. El vídeo está orientado a, evidentemente, muy poca gente que pueda ver el canal que sean profesores, pero si tú eres alumno, te lo puedes aplicar a ti mismo, ¿no? Es decir, oye, en vez de intentar entenderlo todo lo que veo en una clase, si se me hace mucho, oye, cojo solo una pequeña parte, intento aprender esa pequeña parte y después la siguiente y después la siguiente, y así pues muchas veces progresaremos más que intentando entenderlo todo. Espero que les haya gustado, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Perdonen la voz, pero salgo del COVID. Lo he pasado mal, señores. Lo he pasado muy mal. Cuídense, que nos hemos olvidado de esta mierda, pero agüita, ¿eh? Agüita como me ha pegado.